Qué bueno es nuestro Dios. Ayúdeme en esta tarde a honrar la presencia del Señor en este lugar una vez más, porque cada vez que nos reunimos aquí hay expectativa, ¿verdad? Por lo que vamos a recibir de parte del Señor. Así que honra al Señor con un fuerte aplauso en esta hora. El Señor tiene hoy cosas que hablar a cada uno de nosotros. Y ayúdame a honrar también con un fuerte aplauso la vida de nuestros pastores. Que sin ellos nosotros los líderes no pudiéramos estar en este lugar. Amén. Gracias a su entrenamiento, corrección, dirección, guía, pulimiento, estamos aquí nosotros. Amén, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Qué impresionante esta alabanza que estábamos cantando en esta hora sobre su inagotable amor. Amén. ¿A cuántos les gusta esta adoración? ¿A cuántos le gustan? ¡Qué amor inagotable! Dile, el Señor tiene hoy un inagotable amor para ti. Dile al que está a tu lado, el Señor hoy te va a llenar con su amor, te va a llenar de su presencia. Y cuando ayer estaba preguntándole al Señor, ¿qué voy a hablar al pueblo de Dios? Y el Señor solamente me dio un título, no tenía idea. Y Él me dijo, del amor. Amén. Entonces hoy quiero hablarles de las dimensiones del amor de Dios, y para ello vamos a ir a Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19, y yo pido que en esta hora el Espíritu Santo de Dios tome el control de mi boca, que no hable palabra que salga de mí, sino la que tú quieres hablar a tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, que caigan las escamas de los ojos y sea revelado tu amor incondicional a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Usted va a tener allí, y yo voy a leerlo desde aquí, así que sígame usted allí. Dice la palabra de Dios en Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo decía el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y quiero que a partir de este versículo usted ponga mucha atención, y dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no sé usted que está sentado allí, pero cuando esta palabra llegaba a mi corazón y yo la leía y la releía y la recontraleía, yo estaba diciendo, Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? Y Él dice, para que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es estar arraigado? Es estar con raíces profundas en un lugar. Aquí tenemos un jardinero que sabemos que hay plantas que son difíciles de quitar de su raíz, pero aquí la palabra de Dios nos habla de que debemos estar arraigados y cimentados en amor. ¿Para qué? Para que seamos capaces de comprender. ¿Con quiénes? Dice, ¿con quiénes dice? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Estamos aquí, iglesia. ¿Con quiénes dice la palabra de Dios? Con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? El que está al lado tuyo, dile, tú eres el santo. Contigo yo tengo que comprender la palabra de Dios. Es contigo que yo tengo que entender qué cosa. La anchura, diga conmigo, anchura, longitud, profundidad
y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Para que en nosotros nos sintamos plenos. ¿Cuántas mujeres escuchamos ahí? Yo me quiero sentir plena. ¿Y qué te está diciendo la palabra de Dios aquí? Que cuando tú conoces la anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo, es allí cuando tú como persona vas a llegar a sentirte plena, pleno. Amén. Cuán importante es para Dios que nosotros podamos conocer el verdadero amor, porque hay personas que no caminan en amor y por eso vemos tanta cantidad de suicidio, depresión, soledad, tristeza. ¿Por qué? Porque dicen ellos, se creen las mentiras que Satanás pone en su mente y creen que dicen: nadie me ama, yo qué sentido tiene que yo siga estando sobre la vida. Entonces, ¿qué hace? Engañado por el diablo, toman decisiones sobre su vida de quitarse, cuando el único que tiene poder sobre tu vida tiene que ser Dios. Y así hay mucha gente caminando en el mundo y aún en la iglesia cristiana que se siente rechazado, que se siente solo, que se siente triste, que se siente depresivo, sin el amor de Dios. Pero Jesucristo nos manda a que nosotros conozcamos al amor de Dios en todas sus medidas. Amén. Porque cuando yo conozco el amor de Dios, ¿qué va a producir eso en mí? Va a producir que yo voy a amar al mi prójimo. Yo voy a amar al que está necesitado. Yo voy a ver la necesidad del otro. Yo voy a preocuparme por el que está necesitando. Pero si yo no camino en amor, voy a vivir una vida de egoísmo. Pero vamos a analizar en estos versículos lo que habla, las 4 dimensiones del amor de Dios. Y cuando nosotros llegamos a conocer estas dimensiones, es entonces cuando nosotros entendemos. Vamos a ver la anchura. La anchura, ¿de qué me está hablando? Haga así con su mano, por favor. ¿Hasta dónde llega su mano? Hasta ahí. Pero el amor de Dios es infinito. El amor de Dios dice no lo tienen ahí, en Juan 3:16. ¿Qué dice? ¿Quiénes conocen ese versículo bíblico? De tal manera amó Dios. Vamos, iglesia, participe conmigo. Al mundo. ¿Qué hizo? Que Dios dio a su Hijo único para no se pierda, mas tenga vida eterna. El anhelo del Señor es que tú tengas vida eterna, es que tú no te pierdas en el infierno, es que tú puedas gozar la vida cristiana aquí sobre la tierra. Cuán ancho es el amor de Dios, y esto no lo conseguimos por obra. Dice en el libro, en el siguiente versículo, ¿qué dice? Por gracia, donde dice, bueno, vamos a ver, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente versículo, por favor. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo había apuntado un versículo bíblico en donde me está hablando de que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia.
¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Entonces la anchura me está hablando de la gracia de Dios. El Señor me dio un regalo inmerecido. Yo no me merecía ser salvo, pero Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario por mí, y Él se entregó para que yo sea salva y tenga vida eterna en Cristo Jesús. La anchura me habla de la gracia de Dios. La longitud, ahora sí, dice la longitud me habla de la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? Cuando gracia es recibir algo que yo no me merecía. Misericordia es no recibir lo que realmente me merezco. ¿Qué yo me merecía? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, ¿qué es? El regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Es la vida eterna que yo recibo de Dios. Entonces la longitud del amor de Dios me está hablando de algo que yo realmente no recibo, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él ya pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Su amor es infinito e incondicional. Su amor no tiene fecha de caducidad. El Salmo 103, 17 dice: pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Él ya nos amó ¿desde cuándo? Desde la eternidad, desde el comienzo de la creación del mundo hasta la eternidad. ¿Qué dice Salmos 86, 15? Dice: pero tú, Señor, eres un Dios lleno de compasión, de gracia, de paciencia, de misericordia y de verdad. ¿Cuántos pueden decir al que está a su lado: qué bueno es nuestro Dios? ¿Te has fijado qué bueno es nuestro Dios? Dice, la pastora siempre dice un dicho, una frase: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Colosenses 2:15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Había un acta de decreto que estaba en contra nuestro, pero allí Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Él dice que Él quitó del medio ese acta que había en contra de Carolina, en contra de Brisaida, en contra de Diana, en contra de Silvia, y Él la quitó del medio, la clavó en la cruz y le quitó el derecho legal que tenía sobre él, sobre todo principado y potestad. ¿Y qué hizo? Lo exhibió públicamente, Amén, diciendo: yo pagué ese precio en la cruz del Calvario, yo pagué por cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Sabiendo cuánto amor tiene el Padre por nosotros, ¿por qué nosotros muchas veces no tenemos ese amor por nuestro prójimo? ¿Usamos de misericordia? ¿Usamos de esa misericordia? ¿O podemos pensar y mirar la vida de aquel que está perdido, de tu compañero de trabajo, de tu pariente, de tu familiar, de tu jefe, y saber que si él no recibe a Jesús va a ir al infierno? Tenemos misericordia y amor a tal punto de orar, interceder por ellos y de hablarle la palabra de Dios y de presentarle. ¿Si me pueden cambiar esa música, por favor?
Cuando yo hablo de la anchura y la longitud, estoy hablando de manera vertical. Pero ya cuando voy a la profundidad, horizontal, y cuando yo me voy a hablar de la profundidad del amor de Dios, tenemos que volver al versículo 17 de Efesios 3, en la que dice: para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados. La palabra de Dios nos habla de dos tipos de cimiento. Habla de un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué hizo ese hombre? Dice que cuando vinieron los problemas, las tempestades, cuando vinieron las dificultades, esa casa, ¿qué pasó? Permaneció firme, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cuando el hombre que edificó su casa sobre la arena, vinieron los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas circunstancias, pero ¿qué ocurrió? Se derribó, porque no estaba fundamentada sobre la roca. No estaba fundamentada sobre el que es amor. No estaba fundamentada sobre Jesucristo. Y aquí la palabra de Dios dice, ya en este lugar me está hablando de una tercera dimensión del amor de Dios. Y yo puedo preguntarme: Señor, ¿estoy realmente arraigado en ti? Porque cuando me ofenden, dejo de venir a la iglesia, dejo de orar. Cuando tú me dices no ante una respuesta, estoy orando por esto, estoy clamando por esta situación, y recibimos un no de Dios, ¿igual permaneceré fiel? ¿O estoy arraigado en Jesús? Y aún a pesar de eso, cuando pierdo un familiar, cuando estoy orando por la sanidad de alguien, y en lugar de sanarse se muere, ¿me enfado con Dios o estoy arraigado y cimentado en la roca? Cuando te corrigen, te disciplinan, ¿tu actitud es una actitud de rebeldía? ¿O dices: realmente estoy arraigado en la roca que es Jesucristo, y yo conozco mi identidad y sé que lo que están haciendo es para mi bien, entonces necesito permanecer firme? Cuando suceden cosas injustas, cuando te suceden situaciones difíciles, cuando realmente hay un no de Dios, ¿igual lo voy a seguir amando? ¿Estás orando por un hijo? ¿El Señor no te da igual o sigo amando? Estás orando por tu hijo que está perdido, quizás en las drogas, quizás está lejos del Señor, cuando tú lo consagraste desde pequeño para el Señor. ¿Igual seguirías amando al Señor? ¿Dónde estás arraigado y cimentado? ¿Dónde está tu fe? Cuando esperas algo de algunas personas, pero por el contrario, lo que recibes son golpes duros, son puñaladas por la espalda, ¿igual seguirías amando a Jesús? ¿Estás cimentado realmente en la roca que es Jesucristo? ¿Cuán profundo es tu amor por Él? Dice la palabra de Dios que antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ¿qué dice? Ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 37 y 39. Cuando tú declaras: yo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, y el Señor obra todo para bien.
La situación, las circunstancias por las que estoy atravesando es para mi bien, es para mi crecimiento, es porque el Señor me ama. Si el Señor aún no me ha dado algo, es porque el Señor quiere, así como dice siempre nuestra pastora, es porque te quiere tener allí de rodillas, porque si te da, tú te vas corriendo y ya te olvidaste de estar en la presencia del Señor. Pero muchas veces el Señor te tiene ahí, ¿para qué? Para poder producir en ti músculos de perseverancia, para que tú puedas estar en su presencia, para que tú puedas crecer en el camino del Señor, para que tu fe pueda fortalecerse, para que puedas tú volverte un roble. Jesús pasó por un proceso en donde en el monte de Getsemaní Él le dijo al Señor: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y último, cuando yo comprendo lo que es la altura, la cuarta dimensión de su amor, el que me promete, dice que como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay otra frase que siempre solemos hablar en este lugar, y es: Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Cuando te estás pasando por una situación, confía en el Señor, confía que es por su amor que tú vas a permanecer, porque si Él no está todavía respondiendo es porque Él sabe lo que nosotros no sabemos. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, después Jesús de haber pasado el proceso de humillarse, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La cuarta dimensión del amor de Dios es llevarte a las alturas, así como Jesús cuando se humilló, Él se humilló, se despojó de ese orgullo, se despojó de su manto de rey para humillarse ante los pies de Jesús. Pero después, que hizo Dios, lo exaltó hasta lo sumo, y eso mismo el Señor hace contigo. Cuando tú te humillas, cuando tú aprendes a morir, cuando la semilla, dice, cae, es ahí cuando produce mucho fruto. Estás dispuesto a humillarte, estás dispuesto a morir para que el Señor te exalte, para que el Señor te levante y te lleve a las alturas. Es ahí donde dice Efesios 2:6-7, que dice, si lo tenemos: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? En el tercer cielo. ¿Qué nos enseñaba nuestra pastora? Que tenemos que aprender a mirar las cosas desde el tercer cielo. Allí el Señor nos quiere hacer sentar, y para ello necesitamos conocer a Dios en todas sus dimensiones. Y sigue, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelvo a leer el primer versículo para terminar, y yo te pido que te pongas de pie. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de conocer. Y esa es la oración en esta hora. Que seamos plenamente capaces de conocer la anchura, la longitud
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento.